Muchas gracias. Y entonces vamos a seguir con la primera ponencia y va aquí al escenario. La primera ponencia será de José Raiz Jiménez, que ha escrito el artículo central para la revista Frente de Madrid, número 45, La pluma y la palabra, los intelectuales y Madrid, 1868 a 1936. Y le va a presentar José Antonio Zarza. Si me permite, ahora voy a presentar a José Antonio, quien va a presentar al ponente José Raiz. Entonces empiezo con una presentación sobre nuestro amigo José Antonio Zarza. José Antonio Zarza es un buen hombre, conocido y amigo de todos. Es el coordinador de estas 12 jornadas de Jefrema y lleva años haciéndolo. Hoy podemos disfrutar los buenos resultados de sus esfuerzos y experiencia. Se hizo socio de Jefrema a poco de su fundación. Es un investigador incansable que siempre está descubriendo cosas nuevas y ampliando el conocimiento de la historia. La primera vez que oí su nombre fue cuando Luis de Vicente Montoya me dijo que había alguien que sabía la ubicación exacta de la pasarela de la muerte. Llegó a ser un paso inicial en sus descubrimientos importantes y colaboraciones con Jefrema. Empezó a trabajar con la organización de la revista de Jefrema, Frente de Madrid, y pronto se notó la subida en la calidad de papel y en impresión y calidad de artículos. Empezó también a organizar y manejar las jornadas de Jefrema y vemos el desarrollo constante e impresionante de estos actos. Tiene un blog que se llama Sol y Moscas y hay un montón de artículos súper detallados con muchas fuentes de información relacionadas sobre todo con la guerra civil y otros temas. También organiza Madrid en Guerra, donde hace rutas guiadas sobre los lugares históricos de la guerra civil. Cualquier persona que ha tenido el placer de participar en sus rutas disfruta su capacidad de contar y explicar bien cosas complicadas. Y siempre está dispuesto a hablar con los demás y responder con paciencia y amabilidad. Apreciamos el gran trabajo que hace y sigue haciendo. Paso la palabra a José Antonio, quien va a presentar a nuestro primer ponente, José Raiz Jiménez. Bueno, muchas buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Quiero empezar dando las gracias a Rosario Agrónomos en Agrónomos por la oportunidad de invitarnos un año más y muchas gracias también a Raquel por sus palabras, ¿no? Yo creo que se ha ido la mano. Bueno, muchos conocéis a Ken, que es un socio especial en Jefrema, que es de Nueva York, pero vive en Japón. Y casi todos los años, él nunca falta a las jornadas de Jefrema. Es un investigador incansable también, que ha publicado varios libros sobre las brigadas internacionales y es uno de nuestros compañeros más queridos y apreciados por el valor que tiene en sí como persona y por el esfuerzo que hace en colaborar con nosotros todos los años. Y nada, vamos a hablar de ahora, un aplauso para que me reciban. Vamos a presentar ahora nuestra revista semestral, que en esta ocasión tiene como artículo central un artículo que se titula La pluma y la palabra, del que vamos a hablar ahora en profundidad.
Antes de nada me gustaría hacer un pequeño repaso a los artículos que contiene la revista, muy breve porque vamos muy mal de tiempos, pero sobre todo agradecer las personas que colaboran en esta revista, que es un esfuerzo que parece bastante esfuerzo, bastante sacrificado, y entre ellos está Miguel Ángel Ramírez, que está por aquí, nuestro compañero Miguel Ángel Herrero, Jesús Camillas, que son los que se encargan de revisar los artículos, documentarlos, buscar fotografías. Después tenemos también a Fernando, nuestro compañero Fernando López Monterrubio, que es la persona que se encarga de todos los temas de correcciones ortográficas y de estilo. Javier Casasola, que también está por aquí, que es nuestro contacto con Imprenta, que se encarga de todas las tareas de impresión, controlar que todo salga bien perfectamente. Y por último, Antonio Vallasper de Tuleda, que es nuestro maquetador. Esta revista, que la dice el sumario aquí en pantalla, pues trae una serie de artículos muy interesantes, no nos vamos a entretener en cada uno de ellos por no perder más tiempo, pero nos vamos a centrar en el central que ha escrito nuestro compañero José Raez Jiménez, aquí a la izquierda. José Raez Jiménez es un descubrimiento, es una de las personas en GEFREMA tenemos la suerte de contar con muchas personas de talento, mucha gente muy preparada, que ha estudiado temas en profundidad sin dedicarse profesionalmente al tema de la historia. Sin embargo, son capaces de ver algunos temas, despertar un interés grande por ellos y tener un conocimiento enciclopédico de ese tema que ellos han tratado. José se ha centrado mucho en todo lo que es el siglo XIX y el principio del siglo XX español, en el nivel de los intelectuales y grandes personajes. Un conjunto de talento irrepetible que se dio en una concentración de talento que no se vuelve a repetir desde aquel entonces, que se veía truncada por la guerra civil y que sería conocida, que todos conocéis como la edad de plata de la cultura española. José nació en Madrid, bueno, prefiero que se diga que es de Leganés, como el monstruo, ¿no? Ha sido estudiado de Ciencias de la Información y Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Profesionalmente se ha dedicado a la gestión de una empresa familiar dedicada a la maquinaria y desde 2020, según dice él, según sus propias palabras, ha comprado el tiempo para sí mismo para volver a realizar una de sus mayores pasiones, que es el estudio de la historia en general y en particular el periodo del siglo XIX en España, el de la Guerra Civil y el de la historia de Madrid. En la actualidad cursa monográficos de historia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es, como ya sabéis, todos socios de GEFREMA. Pues ya no me entretengo más, no le robo ni un minuto más y le cedo la palabra a José. Buenas tardes a todos. Un placer conoceros. Gracias, Rosario, por la cesión de este maravilloso espacio. Es mejor imposible. Y gracias, José Antonio, por su palabra, por pensar en mí, por confiar en mí. Yo voy a hablaros sobre la función del intelectual. La actitud social del intelectual siempre ha sido la de generar opinión, mediante la pluma y la palabra encauzar su influencia. Y en muchos casos, con su llegada a las instituciones públicas, un objetivo, la construcción de un proyecto nacional. Esta construcción va inseparable de una formación de la sociedad civil, mediante la difusión cultural y la alfabetización, que son las bases de la formación de un Estado de Derecho, con un compromiso cívico consustancial a la condición intelectual, que es la de compartir ideas. Es en el siglo XIX cuando los creadores de opinión, antes de que existiera la palabra intelectual, se ponen a la cabeza del pueblo como guía de los avances liberales en los valores de la justicia y la verdad, y con una trama narrativa que tiene a la nación como argumento. En la isla de León, la actual ciudad de San Fernando, en 1808, y al refugio de la invasión francesa, supone el encuentro de intelectuales que ante el vacío de poder se reúnen en las Cortes, diputados de Asia, África, América y la península. En Cádiz, en 1808, para crear la Constitución Política de la Monarquía Española, firmada el 19 de marzo de 1812. Constitución conocida como la Constitución de 1812 o la PEPA.
con un claro intento de reformar la monarquía adecuándola a un sistema constitucional por vía de contrato. Una nueva era se abre en España. Acábanse los reyes por derecho divino. Nacen las constituciones. Avanza la humanidad. Dirá Azorín en 1884. No debemos obviar que los ciudadanos y ciudadanas españoles vivimos en un país diseñado en el siglo XIX. Es la creación de municipios, el nacimiento de las provincias delimitadas tal y como las conocemos hoy en su mayoría, regidos por un ordenamiento constitucional y por códigos como el civil, con una vida ordinaria regulada, bajo una cultura de derechos y de obligaciones, y que nos ofrece libertad política y civil, y la aparición de partidos y sindicatos que aún perduran en el siglo XXI. Todo cuanto nació en el siglo XIX conserva sentido, influencia y vigencia, y que las crisis constitucionales y la de un irrenunciable sistema democrático que nos dimos en 1931 y que en 1939 nos fue secuestrado, obedecieron a intereses espurios, poco espirituales y de difícil defensa. Es en este contexto donde tiene su existencia la conocida como Edad de la Plata de la cultura española, que abarca de 1868 a 1936. España pasa a ser el objeto de reflexión y es donde tienen su actuación las generaciones de 1868, 1898, 1914 y 1927, periodo cultural sin precedentes. Durante el siglo XIX renacen las Cortes en 1808. 1814 supone la expulsión de los franceses. En 1820 el pronunciamiento de Riego. 1836 el fragor de las guerras carlistas. 1854, en plena ebullición revolucionaria que recorre Europa desde 1848, en España acontece la Vicalvarada. Y en 1868 tiene lugar la revolución de ese año, conocida como la Gloriosa, que supone el fin del régimen isabelino-borbónico. Nace lo que se conoce como sexenio democrático, desde 1868 a 1874, y entre medias, en 1873, la Primera República. Y Madrid es un paradigma de este siglo. Hoy en día podemos recorrer las calles de Quintana, Fernández de los Ríos, Galdós o la glorieta de Emilio Castelar. Los niños estudian en el Colegio Público Ginés de los Ríos. Vemos la estatua dedicada a Argüelles y el barrio al que da nombre. Poder visitar el Museo del Prado, leer en la Biblioteca Nacional o en las tertulias y conferencias de la Ateneo. Es la herencia que el siglo XIX nos lega a este país y a esta ciudad. En 1875 surge el hecho conocido como la Segunda Cuestión Universitaria. Mediante el decreto Orobio, ministro de Fomento, de la ya inaugurada Restauración, se delimita la libertad de cátedras, con una vuelta a la identificación del orden religioso y político, contra la secularización de la sociedad que desde 1865 se intentó hasta 1874. Algunos de los catedráticos expulsados de la universidad fueron Francisco Ginés de los Ríos, Gumersindo de Azcárate o Nicolás Salmerón. Son los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza en 1876, bajo el influjo krausista introducido en España por Julián Sanz del Río, con la intención de una educación laica, basada en la presencia del razonamiento, con la ayuda externa del deporte, el arte y las excursiones. La Institución Libre de Enseñanza es una institución privada, cuyo objetivo principal es la tarea educadora al margen de la Universidad Estatal, con la intención de ampliar la educación a la primaria y a la secundaria, y sus planteamientos privados serán el objeto de traspasarlos a la Escuela de la Segunda República a través de quien sea educado en esta institución. En definitiva, dar autonomía a la razón contra la aceptación forzosa de la religión, pero sin renegar de ella quien así lo precisa. Un compromiso claro con la renovación educativa, cultural y social. Se cumplió el propósito de Rafael Altamira, que la universidad rompiera su aislamiento y saliera a la calle. Los intelectuales salen a la escena pública. Ya están creadas las bases institucionales de la intelectualidad. En España, es Miguel de Unamuno quien utiliza por vez primera la palabra intelectual en 1896, en una carta dirigida a Cánovas del Castillo, intercediendo en favor de Pedro Corominas,
detenido por colaborar en revistas anarquistas tras los atentados de Barcelona de ese año. Y en 1899 será Ramiro de Maeztu quien personifique la figura de estos hombres dando forma a la palabra. El intelectual ha aparecido y frente a su mirada escrutadora no prevalece la mentira. El peso de la historia, que son la pérdida de las últimas colonias en 1898, hizo que algunos intelectuales percibieran que la sociedad española necesitaba un renacimiento moral y cultural del país. Ante la sensación de desilusión y desesperanza y el fracaso sociopolítico, inspiró a muchos autores a difundir nuevas ideas y nuevos valores, mediante una literatura regeneradora. Es en este contexto de una España decadente y muerta donde surgen los de la generación de 1898, en una etapa de avances liberales, en pleno aposento del capitalismo en la nueva sociedad, al amparo de una industrialización enorme y de un urbanismo creciente en España y en ciudades como Madrid. Irrumpe un nuevo fenómeno, la masa, lo que antes se llamaba pueblo. Interesado en las nuevas realidades sociales, el intelectual ha dejado de ser el guía ahora. Es quien señala orgulloso el camino, volverá a decir Ramiro de Maeztu. Mediante la pluma y la palabra, quiere ser esa conciencia que explique cuáles son los problemas que sacuden a esa masa, pasiva e ignorante, y muy dolida por el desastre colonial y la situación sociopolítica, y solucionarlos mediante la tarea de juzgar a los políticos profesionales, para lograr el objetivo deseado, los avances sociales. Como dice Santo Julián, es el despertar de la nación y los intelectuales son los artífices del comienzo de la identidad nacional. Serán los literatos quienes pondrán el dedo en la llaga sobre la problemática que el nuevo sistema de producción provoca en la sociedad y en el crecimiento urbano de las ciudades. Una corte de los milagros que deambula y malvive en barrios como las Cambroneras, las Injurias o las Peñuelas. Es el inframundo. Para el intelectual, lo importante es llamar la atención mientras se denuncia. Pío Baroja escribirá: Madrid está rodeado de suburbios en donde viven peor que en el fondo de África un mundo de mendigos, de miserables, de gente abandonada. ¿Quién se ocupa de ellos? Nadie, absolutamente nadie. O como dirá Manuel Azaña poco después, una peste reinante de abatimiento y de desesperanza. El 11 de enero de 1907 se aprueba por parte del Ministerio de Instrucción Pública la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la República de las Ciencias, como algunos la denominaban. Cajal, como primer presidente hasta 1934, figura nominal y con objeto de que no existiera una intervención política, y José Castillejo, como secretario y principal artífice y alma de este moderno proyecto innovador, harán que se cree un organismo público responsable del mayor proceso de renovación y modernización científica hasta ese momento, bajo una estructura institucional de apoyo a la investigación y de reforma de la pedagogía. Será la encargada de la concesión de pensiones individuales o en grupo para estudiar en el extranjero, la designación de delegaciones en congresos, las relaciones culturales y científicas internacionales, la creación de centros de investigación y educativos y el mantenimiento de un servicio de publicaciones. La institución libre de enseñanza nace en defensa de la libertad de pensamiento y la Junta de Ampliación como medio de reforma cultural, pero ambos ideales se entrelazan, pues la libertad de pensamiento exige una reforma cultural y esta no será posible sin la libertad de pensamiento. Es el núcleo aglutinador de la cultura y de la educación. Ilustres intelectuales y científicos fueron pensionados por la Junta de Ampliación de Estudios entre 1907 y 1939. Américo Castro, María de Maeztu, Tomás Navarro Tomás, Juan Negrín, Severo Ochoa, Blas Cabrera, Julio Ripastor o Pío del Río Ortega, por citar algunos. Y Rafael Altamira, también pensionado, que casi 20 años antes de la creación de la Junta de Ampliación expondría: nuestros alumnos y nuestros profesores deben ir al extranjero para completar su educación, para recoger enseñanzas o para adiestrarse en especialidades científicas. El influjo de la institución libre de enseñanza fue de proporciones enormes. Se crearon organismos como el Museo Pedagógico,
El poder atrayente de la Junta de Ampliación hace que dependan de ella multitud de centros, hasta 105 localizados, como fueron el Centro de Estudios Históricos o el Instituto Nacional de Ciencias Físicas y Naturales, creada en 1920 y conocida como el famoso Instituto Rockefeller, las residencias de estudiantes y las de señoritas. Y en torno a la Junta y al Museo cristalizaron desde 1907 a 1936 intentos de reforma científica y educativa con iniciativas pioneras. El Instituto Escuela para alumnos de primaria y secundaria, de un vanguardismo esperanzador, como el sistema de coeducación en el que la mujer no debe de educarse como el hombre, sino con el hombre. Las pensiones de la Junta de Ampliación para estudiar los estudios en el extranjero. Las colonias escolares de vacaciones. La Universidad Internacional de Verano. O las misiones pedagógicas, por influencia de Manuel Bartolomé Cosillo. El objetivo es llevar la cultura a lo que hoy llamamos la España vaciada. Ejemplo era la barraca, o las misiones educadoras. Una de las misiones de estas misiones educadoras eran llevar réplicas del Museo del Prado para que la disfrutasen españoles que ni por lo más remoto hubieran tenido ocasión alguna de admirarlos. Decía don Santiago Ramón y Cajal: trabajad hoy más que nunca por la creación de ciencia original, progresar. Tan rezagados estamos que será preciso concentrar en breves años la energía productora de 2 siglos. Y para conseguirlo no hay mejor herramienta que una nueva generación de intelectuales, que en el albor del siglo XX están en sus inicios de una madurez creativa sin límites, que serán capaces de escribir su propia historia, la historia reciente del proyecto nacional del Estado español, desplegando su extraordinario magisterio para salir del atraso secular que nos arrastra y que desde su inclusión en la política hacer posible la democracia como único valor inmutable. Las primeras décadas del siglo XX son de una expansión vibrante y brillante en todos los aspectos de la sociedad española. Como un huracán, desde 1904 a 1910, entra Ortega y Gasset. Arremete contra las limitaciones políticas de los del 98. Es la hora de emprender nuevos procesos de influencia y otros caminos para conseguir el objetivo de lograr una identidad nacional, dejando a un lado de una vez esa desolación que expresaban los medios intelectuales hasta su entrada. Porque para Ortega, España es el problema y Europa la solución. Hay que rebelarse e intentar conseguir un patriotismo enérgico. Hay un edificio que levantar. Esto es una patria. Así es como se hace España. Solo tendrá remedio cuando una minoría selecta, los intelectuales, hayan recorrido Europa y regresen impregnados de rigor y de conocimientos profesionales. Y todo ello con el impulso y la rebeldía que la filosofía de la moderación de la que hablaba Alberto Jiménez Frau impregna la creación, desarrollo y actuación de una construcción estatal basada en un civismo y en un espacio de libertad política. Y Ortega, Azaña, Clara Campoamor, Araquistáin, Fernando de los Ríos, Pérez Ayala, Jiménez de Asúa saldrán a la calle, al encuentro de la sociedad, esa, la que está en plena transformación. Azaña esboza en 1915 el planteamiento a desarrollar: hacer política en una democracia parlamentaria, dentro de un espacio de liberalismo social, en un Estado reformado y reformador, que atienda la justa demanda de los trabajadores. Y para completar estas propuestas quedaría la apelación a la República y a la coalición con la clase obrera. Es la confluencia entre la institución libre de enseñanza, los intelectuales y el movimiento socialista encarnado en la figura de Pablo Iglesias. Constituida esta minoría selecta, la sociedad española dejará de ser la enferma que no sabe dónde encaminar sus pasos. Dirá Ortega de nuevo en 1927. España es el único país donde los intelectuales se ocupan de la política inmediata. Y en oposición a la España introvertida de Unamuno, el matemático Julio Ruiz Pastor recordaba que estaba creciendo una generación vigorosa y extrovertida hacia la alegría de la vida, que se propuso reanimar la madre moribunda trabajando con tesoro. Es el ideario de Cajal puesto en marcha, la grandeza de un país en desarrollo y en gran transformación.
Transformación que por esos años comienza en la sociedad española y en la madrileña. La mejora en la red de carreteras acerca a la España rural a las grandes urbes en expansión. La avalancha migratoria y su llegada a los extrarradios entre montañas de basura y chabolas de cartón, trapos y, en el mejor de los casos, de hojalata, es la consecuencia de una expansión industrial sin precedentes, que conlleva la aparición de un proletariado emergente estructurado en sindicatos como la OGT y la CNT y luego en partidos políticos, y que enlaza con la idea de hazaña de una gente nueva y joven que presiona desde abajo y desde los márgenes de las viejas ciudades. Años en los que la población, la masa, fue consciente de la profunda brecha entre clases sociales, puesta de manifiesto en la falta de vivienda, la mendicidad callejera, la falta de salubridad y de centros sanitarios, la carencia de escuelas, el aumento del paro obrero y de la conflictividad laboral. Añadir un clima político opresor durante la dictadura de Primo de Rivera, que acabó con las garantías constitucionales y los partidos tradicionales. La persecución de los intelectuales, casos de Unamuno o Fernando de los Ríos, deportados, uno a Lanzarote y otro a las Chafarinas. Y un clima social que supondrá el fin de la dictadura y la monarquía de Alfonso XIII, y la llegada de una república y sus espirituales esperanzas. Es el momento de la Belle Époque en Europa y en España. Son los alegres bailes al borde del abismo al que se está llegando en aquella Europa de entreguerras. Ya se daban los elementos imprescindibles, pues sin ciudad y la masa que la habita no hay medios de comunicación, y sin estos no hay intelectualidad. Son las condiciones perfectas para compartir ideas que calen en la opinión pública, primer objetivo de los creadores de opinión, de la intelectualidad. Y para ello no hay mejor medio de difusión que la prensa y las revistas literarias y de opinión. Se cuentan por decenas los diarios que salen por la mañana a la venta en Madrid, por nombrar algunos: El Sol, Ahora, Crónica, ABC, El Imparcial, El País, La Voz. De las revistas literarias, es decir, que según el portal de la Edad de la Plata, son 893 el número de revistas de opinión y literarias que se editan en España en el periodo 1917-1939, por citar algunas: Revista de Occidente, Hojas de Poesía, La Gaceta Literaria, Caballo Verde para la Poesía o Cruz y Raya. De nuevo la lucidez de Santos Julián. Madrid ha dejado de ser una sociedad de ociosos, pero no de habladores. En un reducido espacio de la urbe, los intelectuales se reúnen en torno a tertulias cuyos personajes las encabezan Gómez de la Serna, Valle-Inclán, Ortega o Machado. Raúl del Pozo dice que Madrid puso para la historia a los tertulianos, los escritores y hasta los diputados cuando no había parlamento. Cafés como el Negresco, la Granja de Lenar o el Varela. De todos ellos contar la siguiente anécdota en el Café de las Salesas, de los que eran asiduos Antonio Machado y Eduardo Ortega y Gasset. El café tenía una tertulia matinal que se desarrollaba entre las 11 y las 13:30, dedicada a hablar en exclusiva de política, que hacía respetar la consigna, discutir sí, pelear no, y en los años previos a la guerra civil, no atacar, pero sí defenderse, y siempre bajo un lema: entre hombres de bien no puede haber engaños. Las tertulias en el café, en el casino o como en la casarería del Ateneo se convierten en un centro de creación y de proyección cultural. Las generaciones del 98, del 14 y del 27 las conforman intelectuales en las que las tertulias eran acontecimientos elitistas que se producen en una sociedad analfabeta en un porcentaje muy alto. Según Rafael Alberti, la generación del 27 empezó en abril de 1926, en uno de aquellos simpáticos cafés madrileños que tanto amábamos. Los allí, casi improvisadamente reunidos, éramos Pedro Salinas, Melchor Fernández Almagro, Gerardo Diego y yo. Si los del 98 se percibieron como que relato positivo de la negatividad de la masa, y los que en torno a 1914 se entendieron como minoría selecta destinada a penetrar en la masa para fermentarla, los que irrumpen entre 1925 y 1930, los años milagrosos de la vanguardia española y de la agitación política desencadenada por la caída de la dictadura, se encontraron lanzados por instinto o por una fuerza superior al encuentro con el pueblo,
en medio de la crisis que sacude la monarquía. Esto aparece en el libro de la historia de las dos Españas de Santo Julián. Hay un nexo común que une a la intelectualidad española en el primer tercio del siglo XX, que coexisten en el tiempo y en el espacio, y es el culto a España. Los nuevos, los más jóvenes, los de 1927, aparecen en escena con nuevos relatos y caudales de expresión originales e innovadores, en la época de los signos vanguardistas. En un inagotable ejercicio de vitalidad, creatividad y confianza en el compromiso social, y por cierto, con ilusión, pero rigurosos, aunque solamente fuera a la hora de trabajar, y nada antipáticos, esto lo comenta Enrique San Miguel Pérez, y que son jóvenes que llegan a Madrid ligeros de equipaje, pero con los bolsillos repletos de nuevas ideas y formas de expresión, al encuentro de sus admirados antecesores generacionales. Comienzan a frecuentar los círculos sociales de la intelectualidad, tan abundantes en Madrid, y con los que traban, en muchas ocasiones, una amistad profunda. La innovación y la tradición van de la mano de estos nuevos chicos. Tan vanguardistas ellos, pero que elaboran un sentimiento secular de la tradición popular española basado en, como dice María Zambrano, el realismo español, que es el estilo de ver la vida y, sobre todo, de vivirla. Jóvenes que nos traían generosidad de espíritu sin límites, con el compromiso del amor por sus lugares de procedencia y, sobre todo, de España en su conjunto, en solidaridad con los estratos sociales más modestos, basados en un ideal de justicia social, y todo ello envuelto en un papel de regalo que atan con un lazo de sensibilidad y versatilidad creativa y de una imaginación sin precedentes. Jóvenes que encuentran su espacio común en la residencia de estudiantes y en la de señoritas. Esta comunidad de sentimientos que fueron la institución libre de enseñanza y las residencias, ese renacimiento derivó en el encuentro de dos grandes autores de la historia del pensamiento y de las letras que ha dado España. Juan Ramón Jiménez recordaría, al tener noticias del asesinato de Federico García Lorca, que el conocer al poeta granaíno en 1919 fue como secuencia de un triángulo de amistades y casi sin querer. Fernando de los Ríos, entonces catedrático de Derecho en la Universidad de Granada, en una carta del 24 de abril de 1919, recomendaba al joven Federico, entonces estudiante de Derecho en la Universidad, al ya insigne poeta Juan Ramón Jiménez con estas palabras. Muy querido poeta, ahí va ese muchacho, lleno de anhelos románticos. Recíbalo usted con amor, que lo merece. Es uno de los jóvenes en los que hemos puesto más vivas esperanzas. Fernando de los Ríos no erró en su apreciación y decisión de enviar a Madrid a aquel joven Federico, que traía muchos versos, como Juan Ramón dejó escrito. Jóvenes que muchos de ellos provenían de diferentes provincias españolas, y algunos de estos convivían en las residencias de estudiantes, situadas a los altos del Hipódromo. Con esa maleta ligeras llegan a Madrid, abren sus puertas en busca de la experiencia, de la creatividad, el aprendizaje y la vanguardia, para conocer y conocerse, para aprender, saber y enseñar. Se creó un ambiente intelectual que prometía el diálogo entre las artes, la creación y la ciencia. Muy poéticamente, José Moreno Villa expresará esa comunión de arte, ciencia y creación en aquel Madrid ateniense, donde todos, todo en un enjambre, en perfecto hermanamiento, eran el reflejo de un afán creativo y cultural sin precedentes en la historia intelectual de España. La lista de nombres es impresionante y sin parangón. Yo tan solo voy a nombrar algunos de los que cita Moreno Villa. Sé que en este momento Ortega prepara su clase de filosofía o su feuilletón para el sol, que Antonio Machado conversa con Juan de Mairena, que don Pío del Río Ortega está sobre el microscopio dibujando no sé qué célula del cerebro, que Azaña sigue de empleado modesto, pero trabajando en la penumbra su programa político y su jardín de los frailes, que García Lorca lee con rasgos de alegría su nueva comedia, que Valle Inclán depura en las tertulias de café la manera eficaz de contar un experimento, que Falla está como embrujado en el piano. En suma, que Madrid pierde, que mis amigos quieren superarse, todos, todo un enjambre. Hay un rumor renacentista que los mantiene en vivo. ¡Qué maravilla! Durante 20 años he sentido este ritmo emulatorio y he dicho, así vale la pena vivir.
Un centenar de personas de primer orden, trabajando con la ilusión máxima. ¿Qué más se puede pedir a un país? Eso digo yo. ¿Qué más se puede exigir cultural y creativamente a un proyecto nacional en pleno ciclo de consolidación de una España vertebrada y en pie, como dijo Ortega, y en uno de los momentos más apasionantes de su larga y fecunda historia? Ahora es su momento. Los intelectuales lo son todo. Son quienes van a escribir la historia reciente del constitucionalismo español, quienes elaboran el aparato que conforma un Estado, quienes llevaron de la mano a la ciudadanía a las urnas, con el objetivo de constituir una nueva manera de gobernar, apartada del derrotismo que ha supuesto la dictadura. Universitarios y obreros, escritores, artistas, comerciantes, científicos, jóvenes, se echan literalmente a la calle e intentan crear un nuevo relato y una nueva dimensión sociopolítica. Es el encuentro tan deseado del intelectual con el pueblo. Y 1930 es la encrucijada de estos caminos. Azaña y Ortega participan en los acuerdos del Pacto de San Sebastián de agosto de 1930, principio de lo que el 12 de abril de 1931 saldrá de las urnas, y el día 14 con la proclamación de la Segunda República. Ortega primero, con el artículo de opinión titulado El error Berenguer, en el diario El Sol de Madrid del 15 de noviembre de 1930, que termina con la frase: españoles, vuestro Estado no existe, reconstruidlo, de lenda es monarquía, la monarquía está acabada. Y un segundo, firmado junto a Gregorio Marañón y Ramón Pérez Ayala, también en el diario El Sol, el 10 de febrero de 1931, donde presentan el manifiesto Agrupación al Servicio de la República, y donde de forma diáfana expresa: somos trabajadores intelectuales que vamos a la educación política del pueblo. La suerte está echada. Luis Araquistáin, por esa fecha, dirá: la mejor victoria sobre la monarquía caída no será la que se ha ganado ahora en las urnas, sino la que debe ganarse mañana en la organización de la justicia, de la libertad y de la eficacia. Bueno, durante varios meses, los máximos representantes del saber encarnan el único poder legítimo, el legislativo. El 14 de julio de 1931 se abren las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Están aquí 64 catedráticos, profesores o maestros, y 47 periodistas. De entre todos ellos, algunos son ministros. Fernando de los Ríos en 3 carteras diferentes, y luego fue embajador de España en Washington durante la Guerra Civil, Claudio Sánchez Albornoz o Marcelino Domingo la cartera de Instrucción Pública. Y uno de ellos, Manuel Azaña, es el jefe del Poder Ejecutivo y posterior presidente de la Segunda República en 1936. Es entonces cuando los intelectuales lo son todos, y se impone la expresión República de los Intelectuales, acuñada por Azorín y aceptada por los interesados. Pues el nuevo régimen es fruto del entusiasmo, ahínco y esfuerzo que ellos han dignificado como fruto de una instrucción escolar y que intentarán, con sus proyectos legislativos, que sea una cuestión de Estado prioritaria, para que llegue al resto de la población y que queda plasmado en la Constitución que se aprueba el 9 de diciembre de 1931. Será Luis Jiménez Asúa quien presida la comisión parlamentaria encargada de elaborar la nueva Constitución republicana, y que se apoya en 4 pilares que en la portada del libreto aparecen: instrucción, paz, trabajo y justicia. Como dirá Julián Besteiro un año después de su promulgación, es un trabajo artístico admirable, testimonio de las grandes cualidades que encierra el pueblo español y que produce ciudadanos capaces de realizar obras tan perfectas. Todo este programa de reformas que desde 1808 se iniciaron conlleva una consecuencia esencial para entender la España del siglo XX y también la del XXI. Se consolida la reacción, que será siempre áspera, tenaz y violenta, y que las 3 contiendas, las guerras carlistas, habidas en el siglo XIX, salió perdedora y siempre amparada bajo el manto constitucional. Ya Rafael Altamira en 1929 hablaba sobre aquellos que niegan la expresión libre de la soberanía nacional. Dirá que el patriotismo es el gran enemigo del patrioterismo estéril.
patrioteros contrarios al proyecto nacional que tutela los derechos y libertades fundamentales, que de tanto mirar hacia atrás no encuentran el presente y perdieron el vagón del futuro, porque para la reacción la visión de España es muy simple: no respeta ni reconoce cualquier concepción de España que no sea la suya. La España de la rabia frente a la España de la idea, que es la de establecer reformas que modernicen la nación frente a aquella de la rabia, aquella que Machado decía de charán y pandereta. Y eso es lo que ocurre en 1939, y ahora no hay perdón del vencedor, pues con la llegada de la reacción desaparece la nación. España, que en 1936 estaba en pleno auge de cualquier forma creativa y a la vanguardia de la cultura europea, asimiló la cruda violencia que en el continente se estaba desencadenando y que por muchos conceptos comienza en España en julio de 1936. Los casi 3 años de conflicto y la consiguiente victoria supusieron el fin de ese recorrido institucional y su consolidación democrática y parlamentaria al amparo de una constitución de las más avanzadas del mundo. No una España contra otra, la anti-España, toda España contra sí misma, que escribió Unamuno en su retiro de Salamanca en 1939, ante la cólera y la violencia que se apoderó de los dos bandos, la metáfora de las dos Españas en su peor expresión. España muere, la tercera muerte de la que hablaban muchos pensadores, en pleno proceso de un proyecto renovador e innovador constitucional que nos estábamos dando, y por ende de esa España y del Madrid ateniense del que tanto se disfrutaba. Bien es cierto que la institución que tenía que defender los intereses de la nación fue la encargada de dar ese golpe definitivo, y los pilares del proyecto nacional democrático caen de forma estruendosa. Vencer no es convencer, respetó Unamuno en Miguel Astray. Saltan por los aires aquello de lo que también describió María Zambrano, el estilo de ver la vida y, en consecuencia, de vivirla. Paz, piedad y perdón, exclama Manuel Azaña el 18 de julio de 1938 en un discurso en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando la guerra se veía que ya tenía un vencedor. No obtuvo respuesta. El país cayó en el abismo, y con él varias generaciones. Ya no se podía tener ese estilo de ver la vida. Dios, patria y justicia, la de los vencedores, fue la norma a seguir mientras en las cárceles de los 40 se obligaba a cantar España una, España grande. Y ante la tercera pregunta, un clamor de los detenidos: España libre. Con la implantación de la dictadura llegan las carreras desesperadas: huir del cruel ajuste de cuentas azuzado por los sectores más intolerantes, ebrios de victoria. No les importa nada, solo saldar deudas con el que no estuvo en el bando ganador, y mejor aún si se elimina a alguien que les pueda hacer sombra. Muchos de estos intelectuales saben que no tienen espacio en la nueva España, y con ellos se lleva un saber que tanto necesitábamos a otros lugares, que los aceptaron de buen grado y supieron hacer uso de las excelencias que tanto intelectual llevaba consigo. 37 años de tiniebla aguardan a la nación. De nuevo, la España excluyente y reaccionaria frente a la incluyente, tolerante, liberal e ilustrada. El 20 de noviembre de 1975 muere el dictador y se suceden los acontecimientos. Advenimiento de la democracia parlamentaria y con ella la Constitución de 1978, heredera de la de 1931. Y con ellas la libertad de expresión y de investigación, para conocer y para reivindicar esa parte de la historia de España y de los españoles que perdieron la guerra y que no pudieron expresarse por miedo a la represión o por encontrarse fuera del país. Libertad para poner en análisis el juicio histórico del que tanto alardeaba el régimen. Como escribe el matemático y divulgador de la Facultad de Ciencias Exactas de aquí de la Complutense, Francisco González Redondo, la historia juzgó, pero el resultado fue el contrario del por él esperado. Si el generalísimo había ido ganando las batallas entre 1936 y 1939, el franquismo iría perdiendo la guerra a partir de entonces, precisamente por su decisión de cercenar todo proyecto de reconciliación nacional,
y separarnos entre vencedores y vencidos, nosotros, que sufrimos de una más que demostrada predisposición cainita a enfrentarnos los unos a los otros. Reencuentros como el de Julio Palacios y Manuel Tagüeña, de los que hablo en el artículo que aparece en la revista. Supuso que se cerraran las heridas y la alegría de la reconciliación, que quedó simbolizado a la manera del abrazo de Vergara de 1836 y de nuevo amparado bajo el manto constitucional en la escultura El Abrazo, copia del cuadro de Genovés y situada en un lugar cercano al asesinato de los abogados de Atocha en enero de 1977. Es la imagen del encuentro de las dos Españas. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? ¿Qué hacer? Es evidente que la guerra civil impactó duramente en todos los aspectos de la sociedad española. La dictadura fue el remate que acabó con las pocas esperanzas de una reconciliación entre españoles en una nación. Debemos valorar la de aquellos que participaron en el bando ganador, que sin odio deseaban pasar páginas de ese periodo cainita que les tocó vivir y sufrir como vencedores, como aquellos colegas o amigos que lo sufrieron en el bando no ganador. Pasada la transición y afianzado un sistema democrático y un Estado enraizado en la tradición europea con la entrada en la UE y el resto de organismos internacionales, debemos saber y buscar la verdad, la de un lado y la de otro. Yo soy de este país y la quiero y la necesito. La memoria histórica es imprescindible. Recordar a Lorca o a Ramiro de Maeztu es imprescindible. La ley de memoria histórica es el lugar del encuentro con la verdad, para no olvidar que la épica más extremista que cada bando ha querido inculcar nos lleve al odio y al olvido. Entender que la estupidez partidista nos impide reconocer la realidad de lo que ocurrió. Entender que el periodo de convivencia, paz y tranquilidad desde la muerte del dictador que nos hemos dado en España se mantenga libre para la verdad y sin dañar la convivencia ciudadana. Como dice Rafael Narbona, la lucha por el relato está deteriorando la convivencia. Hoy más que nunca es necesario discrepar sin odio y así comprender que la memoria histórica no debe de ser un ajuste de cuentas, sino el reconocimiento de un fracaso colectivo. Durante la crisis financiera del 2008 y las reformas estructurales de tanto calado que afectaron sobremanera a la sociedad del bienestar, eché en falta en los diarios y medios de comunicación, estando como vivimos hoy en la era de la superinformación, la opinión crítica de los intelectuales de hoy. Hoy, que lo efímero es consustancial a nuestro modus vivendi, donde los llamados influencers parece ser que son los creadores de opinión, que estamos rodeados continuamente de noticias falsas y que los intelectuales parecen piezas instaladas en los estantes del Museo Arqueológico. Surge la pregunta: ¿cuál es la situación y las actitudes de un intelectual en los tiempos que vivimos ahora? ¿Que su voz ya no tiene el eco que entonces tenía? Santo Julián, quizá uno de los últimos referentes intelectuales, acierta en su apreciación en una entrevista que le hicieron en el 2014. Dirá: lo que ocurre es que la figura del intelectual ha cambiado. Ya no son una minoría selecta. Hoy se ha diversificado. Sin embargo, hay más intelectuales que nunca. Pero no podemos esperar de ello la figura del intelectual guía, sino más bien la del intelectual crítico. Creo que ha cambiado la función del intelectual desde el momento en que somos una sociedad media plenamente alfabetizada y que tenemos una universidad en la que se atiende a más de 1,5 millones de alumnos. No se puede esperar que el área del intelectual sea idéntica a la de los años 20 y 30 del pasado siglo. 4 generaciones y las personas que formaron parte de ellas, 1868, 1898, 1914 y 1927, la edad de plata de la cultura española, la edad de oro de la intelectualidad, que coinciden en el tiempo y en el espacio y que protagonizaron la más importante etapa de creación intelectual y de pensamiento en el ámbito de la educación, cultura, ciencia y desarrollo, y que han dejado una huella indeleble en la sociedad, y nosotros tener la suerte de poder disfrutar de una manera libre y sostenible con la herencia de aquel legado. Lo que ha quedado claro es que la labor del intelectual ha sido fundamental en el devenir de la nación española y en los fundamentos en los que se basan los pilares del actual Estado español, aunque a algunos les chirríe: educación, convivencia, justicia social y tolerancia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues ahora Antonio Morcillo está por afuera. Viene ahora Antonio, nuestro presidente, para... Sí, un momento, es que vamos a tener un periodo de preguntas, entonces vamos a quedar los asientos ahora. Pero primero, Antonio va a venir al auditorio y prepare. Entonces, podemos tener preguntas y que las preguntas sean breves y, por favor, que se ciñan al tema. Y también algo que hablamos sobre las revistas y los libros y los autores pueden firmar o dedicar, imagino que Jorge también puede hacerlo afuera. Si alguien le gustaría hablar un poquito con el autor y tal vez dedicar el artículo, hay esa oportunidad. Fuera hay una mesa al lado de donde se venden los libros. Pues ahora un momento, Antonio Morcillo nos hablará. Queremos, de nuestras reflexiones, está lo de agradecer de alguna manera el voluntarismo de nuestros ponentes, regalándolos un recuerdo de canción. Recuerdo esto es como la novedad de San Fernando. Quiere decir que si hace otro artículo ya lo haremos. Muchas gracias, José Reyes Jiménez. Ahora para las preguntas, tenemos un micrófono aquí y por favor, sí, ahora son las 5:30, 5:35 y entonces como 15 minutos vamos a terminar como 6 menos 10 para que podamos tener un descanso. Ahora la primera pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia. Yo la verdad es que he echado de menos, bueno, se ha mencionado a Clara Campoamor y Brano. Yo la verdad es que, claro, el siglo XIX español está cargado, y el siglo XX, está cargado de intelectuales, de mujeres intelectuales. Hay que poner mujeres para que se entienda que también hay mujeres intelectuales. Entonces, claro, es que desde Bertrudis López de Avellaneda, Rosario de Acuña, Belén de Sárraga, Virginia González Polo, las hermanas Carbia, Ángela Grassi, la grandísima Concepción Arenal, maestra de Clara Campoamor, de Victoria Kent, de María Goyri, es la primera gran feminista. Que un jesuita diría que su feminismo es aceptable, ¿no? Se ha mencionado, bueno, hay muchísimas más, ya si vamos a la Beatriz Galindo, ¿no? Isabel de Roya-Arzábal, a Carmen de Burgos, María Goyri. Sin María Goyri no se entendería el Instituto Escuela, por ejemplo, en la residencia de estudiantes. Entonces, claro, a mí me parece, como decía la gran Concepción Arenal, que ¿dónde está en los escritos, dónde está la otra mitad del género humano? Entonces, yo creo que para completar esta imagen, sí tendríamos, he visto aquí que hay en el artículo, solamente lo he mirado, no he leído nada, que hay una foto de las sin sombrero, pero hay alguna foto de alguna tertulia, pero las mujeres tuvieron que montar sus propias tertulias en sus casas porque se entendía que no podían ocupar ningún espacio público. La que se atrevió a hacerlo en el siglo XIX, y vuelvo otra vez a mi admirada Concepción Arenal, se vistió de hombre y
tertulia de Café Iris. Entonces, he echado de menos, dentro es un repaso intenso, grande, ambicioso, pero he echado de menos a la otra mitad del género humano. Pues mira, yo te comento. El objeto de la... Como bien dices, en el artículo sí que hablo más de las mujeres, pero el recorrido de la influencia del intelectual a lo largo del siglo XIX y del siglo XX no es que la mujer no haya tenido un factor importante, pero a nivel de su influencia, a nivel de la influencia en el devenir de la política y de un proyecto nacional de Estado, quien más influencia han tenido han sido personajes, y no digo que sean los mejores, bajo mi forma de ser, han sido los de la generación de 1914, encabezados por Azaña y por Ortega y Gasset. Que me comenta que María Goyri tuvo mucha influencia, o María de Maeztu, en la residencia de señoritas. Yo es que apenas hablo de la residencia de señoritas y ni de la residencia de estudiantes, perdona, ni de la residencia de estudiantes, porque sería objeto de otra charla. Y la charla, el objetivo era hablar de la influencia del intelectual durante el siglo XIX y XX hasta el siglo XXI. Y como nosotros somos herederos de esa influencia. No es que tenga nada en contra de las mujeres. De hecho, hay una parte de la charla en la que hablo de la coeducación, es decir, como una cosa innovadora. De lo que trato es de poner en valor los avances sociales y liberales a lo largo del siglo. Y creo, bajo mi modesta opinión, que hay una serie de personajes que tienen una influencia monumental en la historia de ese devenir. En otro momento, a lo mejor, pues bueno, pues podemos hacer una solamente de lo que es la residencia de estudiantes y la de señoritas. No he hablado nada de Alberto Jiménez Grau, como llevando 20 y tantos años al frente de la residencia. Y de José Moreno Villa, tan solo he hablado de esa frase que habla de ese rumor renacentista. José Moreno Villa vive 20 años en la residencia de estudiantes. Y por allí pasan todos, chicos y chicas que van al encuentro de unos y de otros. Y no hablo de ello, hablo de lo que yo he creído conveniente para practicar ese devenir histórico. Y, perdón de todas formas. No coincido, porque las mujeres han tenido una gran influencia intelectual, si a pesar de que no podían ir a la universidad, a pesar de que no podían ir a las tertulias, etc. Pero sí es verdad que ha sido invisibilizada. Solamente voy a poner un ejemplo y perdonar, pido perdón a la audiencia. La residencia de estudiantes varones se ha reconstruido como tal. La residencia de señoritas ha sido ocupada por dos varones, por la Fundación Ortega Marañón. Eso es una damnatio memoriae muy importante. No tiene la culpa. Pero lo pongo aquí. Me parece. Siempre se nos invisibiliza. Y Menéndez Pidal invisibilizó a María Goyri, y María de Maeztu estuvo siempre a la cola de lo que decía su hermano. Bueno, es importante saberlo. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a la siguiente. Gracias. A ver si soy capaz de ser muy breve. Con respecto a la figura del intelectual, hoy en día, yo creo que hemos llegado a un momento, a una situación en que tanta voz y tanto altavoz se da al que miente, al que engaña, al que difama, a sabiendas y a regañadientes, como al que expone la verdad y expone las propuestas, incluso en el tema de la ciencia, no solamente en el tema de la política y en el tema de las artes. Estamos en un momento muy confuso en que la voz de los intelectuales, si es que tenemos intelectuales comparativamente y proporcionadamente a la altura de los intelectuales de los que está hablando el autor del siglo XIX y del siglo XX, no se oye por esta situación en que los medios de comunicación y las redes sociales tienen tanta fuerza y tanto poder y dan tanta voz incluso más a cualquiera que habla de cualquier cosa sin conocer el tema,
que a cualquiera que tiene autoridad intelectual para hablar. Y yo creo que eso está causando una gran confusión en la sociedad que tenemos ahora. Mi pregunta es, ¿no cree el autor que esta situación es consecuencia del relato histórico que se ha mantenido o se ha querido imponer, sobre todo desde el año 78, desde la transición para acá, el relato histórico de mantener la equidistancia en el relato entre los que proponen un proyecto social y político democrático con respecto a las leyes y basado en la ciencia y basado en el pensamiento, y los que no tienen ningún proyecto y solamente proponen el arrasar el país a cañonazos. El relato que se está manteniendo hasta ahora desde la transición es hablar con equidistancia de un bando y del otro, como en sus propias palabras ha dicho. Mi pregunta es si la situación que tenemos ahora no es consecuencia de mantener este relato de la historia. Vamos, el relato histórico con respecto a la desinformación y demás siempre ha existido, de una manera o de otra. Es decir, por ejemplo, la historiografía siempre ha tratado a Isabel II hablando de ella como si fuese una ninfómana. Los estudios históricos que se están haciendo ahora te dicen que actuaba exactamente igual que actuó su padre y que actuó su hijo y su nieto. Ni más más, ni más menos. Con eso, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir que el intelectual de hoy, evidentemente, está muy influenciado por esas noticias falsas que constantemente están sucediendo. Pero partimos de una premisa diferente a la que se partía en el siglo XX, a principios del siglo XX. Nosotros ahora mismo estamos viviendo en una sociedad plenamente alfabetizada. Y en 1910 y 1920 la población estaba prácticamente en un grado muy alto de analfabetismo. ¿Qué ocurre? Que hoy en día nosotros tenemos la capacidad de poder entender las noticias. Otra cosa es que no las queramos entender, o queramos hacer caso a noticias falsas, o queramos hacer caso a medias verdades. Ante esa situación, el intelectual lo único que puede hacer es crear una corriente de opinión, como dice Santo Julián, crítica. Criticar esos bulos, esas mentiras, esas medias verdades. Por poner un ejemplo, en el Parlamento ayer, la presencia de la vicepresidenta de Medio Ambiente. Lo único que se supone que ella dijo la verdad, se supone, y sin embargo lo único que se sacó fueron controversias y disputas, no hubo nada más. Yo espero y deseo que con el paso del tiempo tengamos la fortuna de que esas noticias en la época de la superinformación que estamos funcionen realmente y no demos caldo de cultivo a las medias verdades y a las mentiras. El intelectual poco puede hacer cuando estamos tan alfabetizados, cuando tenemos todos opinión crítica. Sí, tenemos 5 minutos y proseguimos con las preguntas, por favor. 6 minutos más. ¿Se oye? Sí. Sí. Vamos a ver, con respecto al mundo de la intelectualidad, y sobre todo en lo que se ha referido en su exposición muy brillante con respecto al siglo XIX, está el problema de la transición. Porque la transición no se hizo desde el mundo de la intelectualidad. La transición se hizo desde otro modelo. A Torcuato Fernández Miranda, cuando se le preguntó cómo iba a ser el sistema que se iba a aplicar en España, le dijo que de la ley a la ley. Con lo cual, lo que se estaba haciendo es una transformación del régimen dictatorial hacia un régimen democrático, entre comillas, no realizado desde el punto de vista de la intelectualidad,
sino desde el punto de vista de los oligopolios existentes en España. Porque, en definitiva, la transición española no se hizo con un consenso con el pueblo, se hizo con un consenso de las élites y no con el pueblo. No se planteó la situación de qué tipo de Estado quería el pueblo español, qué modelo de Estado, si monarquía o república, no se hizo. Y en las primeras elecciones generales que hubo en el año 77, hay que recordar que se prohibían todavía los partidos con características republicanas. Por lo cual el modelo intelectual en el siglo XX, y sobre todo lo que se refiere a la transición, y lo que viene después de la transición, y no quiero entrar en el tema de la ley de memoria, evidentemente no se hizo, el mundo intelectual participó muy poco, y si participó a favor de esos élites que eran precisamente del régimen dictatorial. Muchas gracias. Yo en mi exposición no he hablado nada de los intelectuales durante la transición. Yo solamente he dicho que cuando muere el dictador en 1975 se sucede una transición y el advenimiento de una democracia parlamentaria y democrática. Eso es, digamos, más objetivo imposible. Hablar de si los intelectuales tuvieron influencia durante la transición, pues evidentemente no tuvieron un peso específico, no lo tuvieron. Tampoco había posibilidad de que tuvieran un peso específico. No tuvieron posibilidades porque la transición vino rodada y no nos vino impuesta, bajo mi modesta opinión, porque los españoles quisiéramos tenerla, que sí la queríamos tener, no la transición, sino una democracia parlamentaria. La transición nos vino impuesta desde Europa. Estábamos viviendo en un modelo completamente viejo y totalmente caduco. Los intelectuales evidentemente no tienen una influencia enorme en la llegada de la democracia en 1978, pero sí que la tienen a la hora de crear la Constitución y de generar medios de opinión para que la opinión pública esté a favor de esa democracia. Es decir, la influencia de Javier Dussel durante los primeros años de la democracia fue decisiva para generar opinión al pueblo a la hora de querer la democracia. Porque es que un año antes, 2 años antes, todos aquellos que en 1977 fueron a las urnas a votar, un porcentaje muy alto, estaban haciendo cola para rendir el último homenaje al dictador. Infinidad de ellos. ¿Que los intelectuales no son lo que eran antes? Correcto. Pero es por lo que comentaba antes. Es que el modo de influencia que tiene un intelectual hoy en día no tiene nada que ver con el que tenía hace 100 años y 200 años. Pero sí que su influencia sí que ha sido decisiva para llegar a donde estamos hoy. A la situación en la que estamos hoy nos podrá gustar a algunos más o nos podrá gustar menos. Pero es el resultado de una relación de creación de proyecto nacional de Estado. Y en el cual tenemos la posibilidad, yo entiendo que en este templo del saber, pues a lo mejor hace 60 años, 70 años, no se podía hablar de lo que yo estaba hablando hoy. Hablar de la reacción sería imposible, y hoy podemos. ¿Y gracias a quién podemos? Pues a todos los españoles, evidentemente. Pero quien tiene un influjo mayor, bajo mi punto de vista, han sido los intelectuales. Porque mi abuela se murió sin saber leer ni escribir. Y mi abuela, si hubiese tenido la ocasión de poder votar, sería lo que lo hubiesen dicho. ¿Y quién se lo dijo? ¿Hacia dónde llegaba la influencia? Mediante la prensa. En 1924 se crea la radio. Y la radio se crea en un principio no para dar noticias, sino para entretener. La prensa y los medios, la prensa, principalmente la prensa, quien tuviese más conocimientos a través de un libro o a través de un ensayo. Pero la prensa y los que sabían leer eran los que iban diciendo la noticia de cómo evolucionaban las cosas. Muy bien, muchas gracias.